Rosa de Luxemburgo, reforma o revolución. Nota. Reforma o revolución es la primera gran obra política de Rosa de Luxemburgo y una de las que más perduran. Ella misma la consideró con acierto la obra que le ganaría el reconocimiento político en el Partido Socialdemócrata Alemán y obligaría a la vieja guardia a considerarla una verdadera dirigente política, a pesar de que era veinteañera, extranjera y mujer. Rosa abandonó Suiza, donde acababa de obtener el doctorado, y se trasladó a Berlín en mayo de 1898. Inmediatamente se vio envuelta en la pugna en torno al revisionismo en el Partido Socialista Demócrata. De 1897 a 1898, Edward Bernstein publicó una serie de artículos en New Zeit, órgano teórico del Partido Socialista Demócrata, en los que trató de refutar las premisas básicas del socialismo científico, fundamentalmente la afirmación marxista de que el capitalismo lleva en su seno los gérmenes de su propia destrucción y que no puede mantenerse para siempre. Negó la concepción materialista de la historia, la creciente agudeza de las contradicciones capitalistas y la teoría de la lucha de clases. Llegó a la conclusión de que la revolución era innecesaria, que se podía llegar al socialismo mediante la reforma gradual del sistema capitalista, a través de mecanismos tales como las cooperativas de consumo, los sindicatos y la extensión gradual de la democracia política. El Partido Socialista Demócrata, dijo, debe transformarse de partido para la revolución social en partido para la reforma social. Posteriormente, sus ideas adquirieron una forma más elaborada en su libro Die Fortsetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, las premisas para el socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Cuando comenzaron a aparecer los artículos de Bernstein, la dirección del PSD tomó la controversia a la ligera. Bernstein era amigo íntimo de toda la dirección partidaria. August Bebel, Karl Kautsky, Wilhelm Liebknecht, Ignaz Auer y otros. Era uno de los albaceas literarios de Engels y ex director de uno de los periódicos socialdemócratas. Kautsky, director del Neue Zeit, aceptó de buen grado la publicación de los artículos. La actitud de uno de los periódicos socialdemócratas, Leipziger Volkszeitung, fue altamente sintomática. Observaciones interesantes que de todas maneras culminan en una conclusión falsa, algo que siempre puede ocurrir, sobre todo a personas inquietas de espíritu crítico. No es más que eso.
Aunque lo negó ruidosamente, los escritos de Bernstein intentaban por primera vez dar una justificación teórica sistemática a aquellas corrientes del PSD que en la práctica repudiaban al marxismo revolucionario, es decir, la base de su programa. Pero no estaba solo, por cierto, contaba con muchos partidarios entre los intelectuales socialistas, los gremialistas y los alemanes del sur. Sumamente significativa era la posición sostenida por estos últimos. El PSD había sido fundado en 1875 e ilegalizado en 1878. A pesar de su estatus ilegal, creció rápidamente y cuando se derogaron las leyes antisocialistas en 1890, el partido surgió como una importante fuerza política legal, con un bloque fuerte en el Reichstag federal y en varias legislaturas provinciales. Bajo su dirección se construyó un poderoso movimiento sindical. En la internacional, el Partido Socialista Demócrata era sin duda el gran partido, el modelo para toda la internacional. Pero la corriente reformista de la que Bernstein sería el teórico comenzó a desarrollarse tempranamente. Durante la etapa prolongada de paz y la relativa prosperidad europea de fines del siglo, encontró terreno fértil para crecer. Una de las primeras manifestaciones fue la política del particularismo sudalemán. La política oficial del PSD de ni un hombre ni un centavo para este sistema se traducía en el accionar legislativo a nivel federal, en el rechazo incondicional de todo presupuesto, ya que los gravámenes sobre los obreros y campesinos servían para mantener la tiranía del Estado capitalista alemán y las cortes, la policía y el ejército de la clase dominante. Pero ya en 1891 los diputados socialdemócratas del Württemberg, Bavaria y Baden, argumentando las condiciones especiales que imperaban en el sur de Alemania, votaron a favor de los presupuestos provinciales con el pretexto de que, puesto que sus votos eran a menudo decisivos, podían utilizar un peso político para obtener de la burguesía concesiones y un presupuesto mejor. Para mantener el capitalismo, aunque esta práctica era ampliamente repudiada por el Partido Socialdemócrata, se mantuvo el mito de particularismo sureño y varias mociones tendentes a prohibirles a los diputados del PSD que votaran a favor de cualquier presupuesto federal, provincial o comunal, fueron derrotadas en los congresos nacionales de 1894 y 1895. Después del congreso de 1894, el propio Engels envió una carta a Liebknecht, fechada el 27 de noviembre de 1894, en la que criticaba severamente la actitud del dirigente provincial del sur, George von Bolmar, y protestaba contra esta. Estas tendencias derechistas en el seno del PSD, decididas a
reformar el capitalismo constituían la base más firme para las teorías de Bernstein. Cuando llegó Rosa de Luxemburgo, la batalla apenas despuntaba, mientras que la mayoría del ejecutivo discrepaba con Bernstein, actuaba como si esperara que la controversia se liquidara sola de algún modo. Karl Kautsky, principal teórico del PSD, adujo la falta de tiempo y su gran amistad con Bernstein para no polemizar. Ninguno de los periódicos partidarios contestaba sistemáticamente a las teorías de Bernstein, con la excepción de Sächsische Arbeiterzeitung, en que Parvus, emigrado ruso y director del periódico, hacía una crítica implacable. Rosa de Luxemburgo entró en escena con los artículos reproducidos aquí. La primera parte apareció en el Leipziger Volkszeitung de septiembre de 1898. En abril de 1899 publicó un segundo artículo en respuesta a Die Veranzungen. Los dos artículos aparecieron bajo el título de Reforma o Revolución en 1900. La segunda edición apareció en 1908. Esta traducción sigue la versión inglesa de Integer. La discusión prosiguió en el seno del partido y de la Segunda Internacional durante algunos años. Al principio, el ejecutivo del PSD alentó la discusión teórica, manteniendo una posición ambivalente, pero no era posible ignorar por mucho tiempo las consecuencias prácticas del hecho de que Bernstein abandonara la perspectiva revolucionaria. Los dirigentes alemanes e internacionales entraron uno tras otro en la lucha contra el revisionismo. La polémica se extendió a toda la internacional. En los congresos del partido de 1901 a 1903 y en el Congreso Internacional de 1904 se aprobaron resoluciones de repudio a la base teórica del revisionismo. Sin embargo, Bernstein, Volmar y otros teóricos del revisionismo permanecieron en el PSD y en qué medida el triunfo sobre el revisionismo resultó ser una victoria sin contenido. Inclusive en esa fecha lo demuestra el hecho de que el propio Bernstein, que no había cambiado su parecer, votó a favor de dichas resoluciones. Como dijo Ignaz Auer, secretario del PSD, en carta a Bernstein: mi querido Ede, uno no toma formalmente la decisión de hacer las cosas que tú sugieres. Uno no dice esas cosas, simplemente las hace. La mayoría del PSD siguió inconscientemente la fórmula de Auer, como se demostró 15 años después, cuando el partido votó formalmente el apoyo al gobierno imperialista en la Primera Guerra Mundial, una traición de los principios más elementales del internacionalismo proletario y el marxismo revolucionario. Como dijo Rosa de Luxemburgo, la controversia con Bernstein pone sobre el tapete la existencia misma del movimiento socialdemócrata. El hecho de que ella fue la primera en advertirlo y dar la alarma
le asegura un sitio permanente en el cuadro de honor revolucionario, aunque jamás hubiera hecho otra cosa de importancia. Introducción de la autora. A primera vista, el título de esta obra puede provocar sorpresa. Es posible que la socialdemocracia se oponga a las reformas. Podemos contraponer la revolución social, la transformación del orden imperante, nuestro objetivo final, a la reforma social. De ninguna manera. La lucha cotidiana por las reformas, por el mejoramiento de la situación de los obreros en el marco del orden social imperante y por instituciones democráticas, ofrece a la socialdemocracia el único medio de participar en la lucha de clase obrera y de empeñarse en el sentido de su objetivo final, la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado. Entre la reforma social y la revolución existe para la socialdemocracia un vínculo indisoluble. La lucha por reformas en el medio, la revolución social, el fin. Es en la teoría de Edward Bernstein, expuesta en sus artículos acerca de problemas del socialismo, Neue Zeit, y en su libro Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, las premisas para el socialismo y las tareas de la socialdemocracia, que encontramos por primera vez la oposición de ambos factores en el movimiento obrero. La teoría tiende a aconsejarnos que renunciemos a la transformación social, objetivo final de la socialdemocracia, y hagamos de la reforma social el medio de la lucha de clases, su fin último. El propio Bernstein lo ha dicho claramente en su estudio habitual. El objetivo final, sea cual fuere, es nada. El movimiento es todo. Pero puesto que el objetivo final del socialismo es el único factor decisivo que distingue al movimiento socialdemócrata de la democracia y el radicalismo burgueses, el único factor que transforma la movilización obrera de conjunto de vano esfuerzo por reformar el orden capitalista en la lucha de clases contra ese orden para suprimir ese orden. La pregunta, reforma o revolución, tal como la plantea Bernstein, es para la socialdemocracia el ser o no ser. En la controversia con Bernstein y sus correligionarios, todo el partido debe comprender claramente que no se trata de tal o cual método de lucha, del empleo de tal o cual táctica, sino de la existencia misma del movimiento socialdemócrata. Un vistazo superficial a la teoría de Bernstein puede provocar la impresión de que todo esto es una exageración. ¿Acaso él no menciona continuamente a la socialdemocracia y sus objetivos? ¿Acaso pierde ocasión de repetir en lenguaje muy explícito que él también lucha por el objetivo final del socialismo, pero de otra manera? ¿Acaso no destaca especialmente que aprueba en todo el accionar actual de la democracia?
No cabe duda de que sí. También es cierto que todo movimiento nuevo, cuando empieza a formular su teoría política, parte de apoyarse en el movimiento precedente, aunque encuentre en contradicción directa con el mismo. Comienza adaptándose a las formas que tiene más a mano y hablando el idioma utilizado hasta entonces. A su tiempo, el nuevo grano sale de la vieja vaina. El nuevo movimiento encuentra sus propias formas y lenguaje. Esperar que una oposición al socialismo científico exprese desde el comienzo con toda claridad, íntegramente y hasta las últimas consecuencias su verdadero contenido. Esperar que niegue abierta y categóricamente el fundamento teórico de la socialdemocracia. Esto equivale a subestimar el poder del socialismo científico. Quien desea hacerse pasar por socialista y a la vez declarar la guerra contra la doctrina marxista, el producto más extraordinario de la mente humana de este siglo, debe partir de una estima involuntaria por Marx. Debe reconocerse discípulo suyo, buscando en las enseñanzas de Marx los puntos de apoyo para lanzar un ataque contra este, a la vez que califica su ataque de desarrollo de la doctrina marxista. Por ello debemos desechar las formas externas de la teoría de Bernstein para llegar al meollo que esconden. Se trata de una necesidad apremiante para amplias capas del proletariado industrial que militan en nuestro partido. No se puede arrojar contra los obreros insulto más grosero ni calumnia más indigna que la frase: las polémicas teóricas son solo para los académicos. Hace un tiempo, Lasalle dijo: recién cuando la ciencia y los obreros, polos opuestos de la sociedad, se unen, aplastarán en sus brazos de acero todo obstáculo hacia la cultura. Toda la fuerza del movimiento obrero moderno descansa sobre el conocimiento científico. Pero en este caso particular, este conocimiento es doblemente importante para los obreros, porque lo que está en juego aquí son los obreros y su influencia en el partido. Es su pellejo lo que está en juego. La teoría oportunista del partido, la teoría formulada por Bernstein, no es sino un intento inconsciente de garantizar la supremacía de los elementos pequeñoburgueses que han ingresado al partido, de torcer el rumbo a la política y objetivos de nuestro partido en esa dirección. El problema de reforma o revolución del objetivo final y movimiento es fundamentalmente bajo otra forma el problema del carácter pequeño burgués o proletario del movimiento obrero. Interesa, por tanto, a la masa proletaria del partido conocer activa y detalladamente la actual polémica teórica con el oportunismo. Mientras el conocimiento teórico siga siendo el privilegio de un puñado de académicos en nuestro partido, estos corren el peligro de desviarse. Recién cuando la gran masa de obreros tome en sus manos las armas afiladas del socialismo científico,
todas las tendencias pequeño-burguesas, las corrientes oportunistas serán liquidadas. El movimiento se encontrará sobre terreno firme y seguro. La cantidad lo hará. Berlín, 18 de abril de 1899. Primera parte. El método oportunista. Sí es cierto que las teorías son solo imágenes de los fenómenos externos en la conciencia humana, debe agregarse respecto del sistema de Edward Bernstein que las teorías suelen ser imágenes invertidas. Pensad en una teoría que pretende instaurar el socialismo mediante reformas sociales ante el estancamiento total del movimiento reformista alemán. Pensad en una teoría del control sindical de la producción ante la derrota de los obreros metalúrgicos en Inglaterra. Considerad la teoría de ganar una mayoría en el Parlamento y después de la revisión de la Constitución de Sajonia y ante los atentados más recientes contra el sufragio universal. Sin embargo, el eje del sistema de Bernstein no reside en su concepción de las tareas prácticas de la socialdemocracia. Está en su posición acerca del proceso objetivo del desarrollo de la sociedad capitalista, el que a su vez está estrechamente ligado a la concepción de las tareas prácticas de la socialdemocracia. Bernstein considera que la decadencia general del capitalismo aparece como algo cada vez más improbable porque, por un lado, el capitalismo demuestra mayor capacidad de adaptación y por el otro, la producción capitalista se vuelve cada vez más variada. La capacidad de adaptación del capitalismo, dice Bernstein, se manifiesta en la desaparición de las crisis generales, resultado del desarrollo del sistema de crédito, las organizaciones patronales, mejores medios de comunicación y servicios informativos. Se ve secundariamente en la persistencia de las clases medias que surge de la diferenciación de las ramas de producción y la elevación de sectores enormes del proletariado al nivel de la clase media. Lo prueba además, dice Bernstein, el mejoramiento de la situación política y económica del proletariado como resultado de su movilización sindical. De esta posición teórica derivan las conclusiones generales acerca de las tareas prácticas de la socialdemocracia. Esta no debe encaminar su actividad cotidiana a la conquista del poder político, sino al mejoramiento de la situación de la clase obrera dentro del orden imperante. No debe aspirar a instaurar el socialismo como resultado de una crisis política y social, sino que debe construir el socialismo mediante la extensión gradual del control social y la ampliación gradual del principio de cooperativismo. El mismísimo Bernstein no encuentra nada nuevo en sus teorías. Todo lo contrario, cree que concuerdan con ciertas declaraciones de Marx y Engels. Así, todo
parece difícil negar que se encuentran en contradicción formal con las concepciones del socialismo científico. Si el revisionismo de Bernstein consistiera en afirmar que la marcha del desarrollo capitalista es más lenta de lo que se pensaba antes, simplemente estaría representando un argumento a favor de la postergación de la conquista del poder por el proletariado, en lo que todos estaban de acuerdo hasta ahora. Su única consecuencia sería la de disimular el ritmo de la lucha. Pero no se trata de eso. Lo que Bernstein cuestiona no es la rapidez del desarrollo de la sociedad capitalista, sino la marcha misma de ese desarrollo y, en consecuencia, la posibilidad misma de efectuar el vuelco al socialismo. Hasta ahora, la teoría socialista afirmaba que el punto de partida para la transformación social hacia el socialismo sería una crisis general catastrófica. En esta concepción debemos distinguir dos aspectos: la idea fundamental y su forma exterior. La idea fundamental es la afirmación de que el capitalismo, en virtud de sus propias contradicciones internas, avanza hacia una situación de desequilibrio que le impedirá seguir existiendo. Había buenas razones para concebir que la coyuntura asumiría la forma de una catastrófica crisis comercial general, pero su importancia es secundaria frente a la idea fundamental. El fundamento científico del socialismo reside, como se sabe, en los tres resultados principales del desarrollo capitalista. Primero, la anarquía creciente de la economía capitalista que conduce inevitablemente a su ruina. Segundo, la socialización progresiva del proceso de producción que crea los gérmenes del futuro orden social. Y tercero, la creciente organización y conciencia de la clase proletaria que constituye el factor activo en la revolución que se avecina. Bernstein desecha el primero de los tres pilares fundamentales del socialismo científico. Dice que el desarrollo del capitalismo no va a desembocar en un colapso económico general. No rechaza cierta forma de colapso, rechaza la mera posibilidad del colapso. Dice textualmente: se podría decir que el colapso de esta sociedad significa algo más que una crisis comercial general peor que todas las demás, o sea que un colapso total del sistema capitalista provocado por sus propias contradicciones internas, y a esto responde con el creciente desarrollo de la sociedad el colapso general del sistema de producción imperante se vuelve cada vez menos probable, porque el desarrollo del capitalismo aumenta su capacidad de adaptación y a la vez la diversificación de la industria. Pero aquí surge el interrogante en este caso: ¿cómo y por qué alcanzaremos el objetivo final? Según el socialismo científico, la necesidad histórica de la revolución socialista se revela sobre todo en la anarquía creciente del capitalismo, que provoca el impasse del sistema. Pero si uno concuerda con Bernstein en que el desarrollo capitalista
no se dirige hacia su propia ruina, entonces el socialismo deja de ser una necesidad objetiva y quedan otros dos pilares de la explicación científica del socialismo que también se supone que sean consecuencias del capitalismo: la socialización de los medios de producción y la conciencia creciente del proletariado. Bernstein las tiene en cuenta cuando dice: la supresión de la teoría del colapso de ninguna manera priva a la doctrina socialista de su poder de persuasión, porque si los examinamos de cerca, ¿qué son los factores que enumeramos y qué hacen a la supresión de la modificación de las crisis anteriores? No son sino las condiciones e inclusive en parte los gérmenes de la socialización de la producción y el cambio. No se necesita pensar mucho para comprender que aquí también nos encontramos ante una conclusión falsa. ¿Dónde está la importancia de los fenómenos que, según Bernstein, son los medios de adaptación del capitalismo, los monopolios, el sistema crediticio, el desarrollo de los medios de comunicación, el mejoramiento de la situación de la clase obrera, etcétera? Obviamente, en que suprimen o al menos atenúan las contradicciones internas de la economía capitalista y detienen el desarrollo o agravamiento de dichas contradicciones. Así, la supresión de las crisis solo puede significar la supresión del antagonismo entre producción y cambio sobre una base capitalista. El mejoramiento de la situación de la clase obrera o la penetración de ciertos secretos, el mejoramiento de la situación de la clase obrera o la penetración de ciertos sectores de la clase obrera en las capas medias solo puede significar la atenuación del conflicto entre capital y el trabajo. Pero si los factores mencionados suprimen las contradicciones capitalistas y en consecuencia salvan al sistema de su ruina, si le permiten al capitalismo mantenerse. Por eso Bernstein lo llama medios de adaptación. ¿Cómo pueden los carteles del sistema de crédito, los sindicatos, etcétera, ser al mismo tiempo las condiciones e inclusive en parte los gérmenes del socialismo? Es obvio que solamente en el sentido de que expresan más claramente el carácter social de la producción. Pero al presentarlo en una forma capitalista, los mismos factores hacen superflua a su vez en la misma medida la transformación de esta producción socializada en producción socialista. Pero eso solo puede ser gérmenes o condiciones para el orden socialista en sentido teórico, no histórico. Repetimos este párrafo. Pero al presentarlo en su forma capitalista, los mismos factores hacen superflua a su vez en la misma medida la transformación de esta producción socializada en producción socialista. Por eso,
solo pueden ser gérmenes o condiciones para el orden socialista o un sentido teórico, no histórico. Son fenómenos que, a la luz de nuestra concepción del socialismo, sabemos que están relacionados con el socialismo, pero que, de hecho, no conducen a la revolución socialista, sino que, por el contrario, la hacen superflua. Queda una sola fuerza que posibilita el socialismo, la conciencia de clase del proletariado. Pero esta también, en el caso dado, no es el mero reflejo intelectual de las contradicciones crecientes del capitalismo y de su decadencia próxima. No es más que un ideal cuya fuerza de persuasión reside únicamente en la perfección que se le atribuye. Tenemos aquí, en pocas palabras, la explicación del programa socialista mediante la razón pura. Tenemos aquí, para expresarlo en palabras más bien simples, la explicación idealista del socialismo, la necesidad subjetiva del socialismo, la explicación del socialismo como resultado del desarrollo material de la sociedad que viene abajo. La teoría revisionista llega así a un dilema: o la transformación socialista es, como se decía hasta ahora, la consecuencia de las contradicciones internas del capitalismo que se agravan con el desarrollo del capitalismo y provocan inevitablemente en algún momento su colapso, en cuyo caso los medios de adaptación son ineficaces y la teoría del colapso es correcta. O los medios de adaptación realmente detendrán el colapso del sistema capitalista y por tanto le permitirán mantenerse mediante la supresión de sus propias contracciones. En este caso, el socialismo deja de ser una necesidad histórica, se convierte en lo que queráis llamarlo, pero ya no es resultado del desarrollo material de la sociedad. Este dilema conduce a otro. O el revisionismo tiene una posición correcta sobre el curso del desarrollo capitalista y por tanto la transformación socialista de la sociedad es solo una utopía, o el socialismo no es una utopía y la teoría de los medios de adaptación es falsa. Ahí la cuestión en pocas palabras. La adaptación del capitalismo. Según Bernstein, el sistema crediticio de los medios perfeccionados de comunicación y las nuevas combinaciones capitalistas son factores importantes que favorecen la adaptación de la economía capitalista. El crédito posee diversas aplicaciones en el capitalismo. Sus dos funciones más importantes son extender la producción y facilitar el intercambio. Cuando la tendencia interna de la producción capitalista a extenderse ilimitadamente choca contra las restricciones de la propiedad privada, el crédito aparece como medio para superar esos límites en forma típicamente capitalista. El crédito, a través de
combina en un gran capital muchos capitales individuales. Pone al alcance de cada capitalista el uso del dinero de otros capitalistas bajo la forma del crédito industrial, en tanto que crédito comercial acelera el intercambio de mercancías y con ello la reinversión del capital en la producción y así ayuda a todo el ciclo del proceso de producción. La manera en que ambas funciones del crédito influyen sobre la crisis es bastante obvia. Si es cierto que la crisis surge como resultado de la contradicción entre la capacidad de extensión, la tendencia al incremento de la producción y la capacidad de consumo restringida del mercado, el crédito es precisamente, a la luz de lo que decimos más arriba, el medio específico que hace que dicha contradicción estalle con la mayor frecuencia. Este primer lugar aumenta desproporcionadamente la capacidad de extensión de la producción y constituye así una fuerza motriz interna que lleva a la producción a exceder constantemente los límites del mercado. Pero el crédito golpea desde los dos flancos, después de provocar como factor de proceso de producción la sobreproducción durante la crisis, destruye en tanto que factor de intercambio las fuerzas productivas que él mismo engendró. Al primer síntoma de la crisis del crédito desaparece, abandona el intercambio allí donde este sería aún indispensable y apareciendo ineficaz e inútil allí donde sigue existiendo algún intercambio, reduce al mínimo la capacidad de consumo del mercado. Además de estos dos resultados principales, el crédito también influye en la formación de las crisis de otras maneras. Constituye un medio técnico que le permite al empresario tener acceso al capital de los demás. Estimula a la vez la utilización audaz e inescrupulosa de la propiedad ajena, es decir, que conduce a la especulación. El crédito no solo agrava la crisis en su calidad de medio de cambio encubierto, también ayuda a provocar y extender la crisis transformando el intercambio en un mecanismo sumamente complejo y artificial que, puesto que su base real la constituye un mínimo de dinero efectivo, se descompone al menor estímulo. Vemos que el crédito, en lugar de servir de instrumento para suprimir o paliar las crisis, es, por el contrario, una herramienta singularmente potente para la formación de crisis. No puede ser de otra manera. El crédito elimina lo que quedaba de rigidez en las relaciones capitalistas, introduce en todas sus partes la mayor elasticidad posible, vuelve a todas las fuerzas capitalistas extensibles, relativas y sensibles entre ellas al máximo. Esto facilita y agrava la crisis
que no son sino choques periódicos entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista. Esto nos lleva a otro problema. ¿Por qué aparece el crédito generalmente como un medio de adaptación del capitalismo, sea cual fuere la forma de la relación en la que ciertas personas representan esta adaptación? Obviamente, solo puede consistir en su poder de suprimir una de las varias relaciones antagónicas de la economía capitalista, es decir, en el poder de suprimir o debilitar una de esas contradicciones y permitir la libertad de movimientos en tal o cual momento a las fuerzas productivas que de otro modo se encontrarían atadas. En realidad, es precisamente el crédito el que agrava estas relaciones al máximo. Agrava el antagonismo entre el modo de producción y del modo de cambio, forzando la producción hasta el límite y a la vez paralizando el intercambio al menor pretexto. Agrava el antagonismo entre el modo de producción y el modo de apropiación, separando la producción de la propiedad, es decir, transformando el capital empleado en la producción en capital social y transformando a la vez parte de la ganancia bajo la forma de interés sobre el capital en un simple título de propiedad. Agrava el antagonismo entre las relaciones de propiedad, apropiación, y las relaciones de producción, dejando en pocas manos inmensas fuerzas productivas y expropiando a un gran número de pequeños capitalistas. Por último, agrava el antagonismo existente entre el carácter social de la producción y la propiedad privada capitalista, volviendo innecesaria la injerencia del Estado en la producción. En resumen, el crédito reproduce todos los antagonismos fundamentales del mundo capitalista, los acentúa, precipita su desarrollo y empuja así al mundo capitalista a su propia destrucción. El primer acto de adaptación capitalista en lo que al crédito se refiere debería ser el de destruir y suprimir el crédito. En realidad, el crédito de ninguna manera es un medio de adaptación capitalista. Es, por el contrario, un medio de destrucción de primera importancia revolucionaria. ¿Acaso el carácter revolucionario del crédito no ha inspirado planes de reforma socialista? Como tal, no le han faltado distinguidos defensores, algunos de los cuales, Isaac Perseira en Francia, eran, al decir de Marx, mitad profetas, mitad pícaros. Igualmente frágil es el segundo medio de adaptación. Las organizaciones patronales, dichas organizaciones, según Bernstein, terminarán con la anarquía de la producción y liquidarán las crisis regulando la producción. Las múltiples repercusiones de los carteles y trusts no han sido objeto de estudio profundo hasta el momento, pero representan un problema que solo la teoría marxista puede resolver.
Una cosa es cierta, podríamos hablar de poner coto a la anarquía capitalista mediante combinaciones capitalistas solo en la medida en que los cárteles, trust, etcétera, se vuelvan, aunque más no sea aproximadamente la forma dominante de producción, pero la naturaleza propia de los cárteles excluye esta posibilidad. El objetivo y resultado económico final de las combinaciones es lo que pasamos a describir mediante la supresión de la competencia en una rama dada de la producción, la distribución de una masa de ganancias obtenidas en el mercado que se ve influida de manera tal que hay un incremento en la parte de las ganancias que le corresponde a esa rama de la industria. Semejante organización del mercado solo puede aumentar la tasa de ganancia de una rama de la industria a expensas de otra. Es precisamente por eso que no puede generalizarse, porque cuando se extiende a todas las ramas importantes de la industria, esta tendencia suprime su propia influencia. Además, dentro de los límites de su aplicación práctica, el resultado de las combinaciones es diametralmente opuesto a la supresión de la anarquía industrial. Los cárteles generalmente incrementan sus ganancias en el mercado doméstico, produciendo a menor tasa de ganancias para el mercado externo, utilizando así el suplemento de capital que no pueden utilizar para las necesidades internas. Eso significa que venden más barato en el exterior que en el interior. El resultado es la agudización de la competencia en el extranjero, lo contrario de lo que cierta gente quiere hallar. Un buen ejemplo lo proporciona la historia de la industria azucarera mundial. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo. En términos generales, las industrias asociadas vistas como manifestación del modo capitalista de producción. Pausamos.